Pero no fue una muerte cualquiera, hermano, fue la muerte de las muertes. La Escritura habla de el padecimiento de la muerte. Y la Escritura habla de que Él buscó la muerte por todos. Esta es una imagen gustativa. Se usa para referirse a aquel maestresala que probó el vino. Sorbo a sorbo, el Señor conoció paso a paso lo que era el sufrimiento y el padecimiento de la muerte por los discípulos. Lo dejamos ahí. Entonces, la cruz, la corona, el padecimiento de su muerte, el buscar la muerte por todos. Pero dice el versículo 10 que convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. A veces hay confusión, bueno, ¿cómo es que él debió ser perfeccionado? Su carácter moral. Él dijo, allí viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí, no hay nada aquí que responda a él. No había nada de las atracciones del mundo que respondiera a él. Nunca hizo pecado ni salió engaño en su boca. De manera que expresiones tan contundentes, tal sacerdote nos convenía tanto, apartado enteramente para Dios y del mal. ¿Qué más dice? Inocente. Creo que la palabra es acato, sin maldad. ¿Qué más dice? Apartado de los pecadores. Eso no tiene que ver nada porque él estuvo entre los pecadores, pero no se contaminó con la vida de los pecadores, eso es verdad. Pero esa referencia a el ambiente donde él está desempeñando su oficio como sacerdotal, y hechos más sublimes, el alto de los altos, aquel que se humilló hasta donde no podía humillarse más, ha sido exaltado donde no puede ser exaltado más, al extremo, en el sentido de arriba. Entonces la palabra perfeccionar se usa tantas veces cuando leemos que esto sucedió para que se cumpliese la Escritura, para que se perfeccionase, para que se llevase a cabo todo. La palabra de Dios venía presentando, vamos a decir, haciendo el perfil del Salvador que convenía a Dios y del Salvador que necesitaba el pecador. Y fue solamente cuando el Señor fue a la cruz, cuando el Señor afrontó aquellos padecimientos vicarios, que ese perfil, vamos a decir, ese contorno que la profecía y la palabra de Dios presentaba de él, se llenó, porque solamente él podía llenar esa figura dibujada por la profecía y que estaba en la mente de Dios. Ese sentido. De manera que él fue perfeccionado en ese sentido. No tenemos tiempo para hacer referencia a algunas escrituras donde el mismo término se usa por acabar, por cumplir, etc. Pero para esto los hermanos van a puntualizar y van
aclarar. Él es el autor de la salvación de ellos, y el término no solamente indica el que da origen, ¿verdad? Es un término que habla de rango, se usa para hablar del príncipe, del gobernante. No fue cualquiera, es el capitán de nuestra salvación. Y estos hermanos van a comentar. De los versículos 11 al 30, leemos que el que santifica lo hace por medio de su obra sacrificial, pero en ello y por ello entra en una relación muy especial con los santificados. Ellos son ahora sus hermanos. Y en esos versículos del 11 al 30 tenemos al 13, perdón, vemos abundancia de casos que está presentando el escritor usando la casuística para establecer esta lágrima. La pregunta que dejo en el aire, y los hermanos van a ayudar, es si él tiene la total libertad, vamos a decirlo, de llamar a sus hermanos. Pero tengo yo la libertad, la catadura de llamar al Señor Jesucristo como algunos que lo llaman mi hermano mayor. Entonces, ¿qué relación tan especial? Él lo llama hermano. Y del versículo 14 al 18 tenemos las razones de su encarnación. Por lo menos estamos señalándonos una de esas razones es para destruir. La palabra no significa aniquilar, extinguir. La palabra significa anular o quitarle el poder. Nunca olvidemos dos cosas, hermanos. Satanás es un ser vencido, pero que está vivo y activo, que tiene poder. No le busque pleito. No estamos llamados a buscar el pleito al diablo, sino a resistirlo. Pero recordemos también que él es un ser vencido. Y por lo tanto, nosotros estamos llamados a fortalecernos en el poder de Dios y a tomar toda la panoplia, la armadura de Dios para resistir y después de la batalla quedar en pie. El cuadro es las huestes de Israel día tras día entrando en un, vamos a decir, no protocolo, en una antesala de una batalla que no se daba, porque los bríos más valientes de aquellos soldados de Saúl, todo se terminaba, decimos aquí, se le envió el guarapo. Cuando salía aquel paladín y todo el mundo se ponía a temblar. Cuando David venció a Goliat, figura del diablo que significa un proscrito, Israel cobró ánimo, persiguió al enemigo y ganó la victoria porque su capitán había vencido. Entonces, confiad porque no he vencido al mundo. El león de la tribu de Judá, él ha vencido y él es digno. Entonces, para destruir, para quitar el poder, usted puede ayudarse con la imagen de Lucas capítulo 11, de aquel hombre fuerte armado que estaba confiado en sus armas, en su palacio, y viene otro más fuerte y lo vence. Le quita sus armas, le quita sus argumentos, lo debilita. Y esa es una figura de nuestro Señor Jesucristo que cabe aquí para quitarle el poder. Y entonces, por medio de la muerte, y una segunda razón para venir a ser misericordioso, el fiel sumo sacerdote, es lo que a Dios se refiere en cuanto a las cosas que a Dios. Bueno, ahora sí, la puerta queda abierta de par en par, hermanos, adelante.
estaría de acuerdo que en el versículo número 9 podemos tener un orden cronológico en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Usted bien ha hecho referencia a esta conjunción, la primera palabra del versículo, pero obviamente está hablando de lo que antes se dijo. Y si el Salmo 8, en el Salmo habla de Adán, el Espíritu Santo aquí va a decir que habla de Cristo. Pero en el versículo 9, el orden habla primero de que fue hecho un poco menor que los ángeles, enseguida coronado de gloria y de honra, enseguida causa de padecimientos de la muerte. Lo sugiero por esa razón, que obviamente un poco menor que los ángeles es su humillación, su humanidad. Coronado de honra y de gloria es su humanidad aquí, esta coronación. Como Adán fue coronado, o sea, no es un juego de palabras, pero una referencia a los versículos ya citados. Adán fue coronado, que él tuviera el señorío. Y aquí Cristo es coronado como ser humano, de poder, estar sobre las aves del cielo, sabía cuando iba a cantar el gallo, sobre peces del mar, él supo qué pez iba a tener el estratero en su boca, sobre las bestias de la tierra, él domaba un animal no domado, cuando él entró sobre un pollino en la ciudad de Jerusalén. Así que coronado aquí de honra y de gloria, la honra de perfecta humanidad, para que a causa del padecimiento de la muerte. Entiendo que muchas veces usamos la frase coronado de gloria y de honra, la ascensión y su glorificación, pero en el versículo aquí sería más lógico tomarlo como una corona de honra y de gloria, o de honra aquí en la tierra, y para esto se mostró que fue el digno de ir a morir por otros. Bien, esto nos ayuda o nos permite decir que aún aquí el Señor está mostrando un anticipo de lo que será Él en el mundo venidero cuando Él se siente en su trono. Está mostrando ya ese dominio, muchas gracias. El versículo 7 le hiciste un poco mejor que los ángeles. ¿A qué se están refiriendo las Escrituras? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Y pienso que el corazón de Dios, la voluntad de Dios, cuando dice en Isaías que lo quebrantó sujetando de padecimientos, hasta derramó su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Pero me llama la atención el versículo 6, donde dicen hermanos que no hablar, que es el hombre para que Dios, el Dios del cielo, el que estaba en la eternidad, en la santidad, en el seno del Padre, se humillara hasta la muerte y muerte de cruz. La voluntad, el corazón de Dios y las fuerzas de su amor a favor de nosotros. Notemos el versículo 7, decirte un poco menor que los ángeles. Pero sin embargo, en la otra parte del versículo 7 hay dos versículos que la gloria de lo que es la persona del Verbo eterno Hijo de Dios y la exaltación de su gloria por el ministerio a favor de nosotros. Su gloria, su exaltación, su hermosura de lo que es su persona desde la eternidad. Pero ahora vemos la exaltación, como dice Filipenses y muchas escrituras. Notemos que hay dos cosas en el versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, su humillación. Le coronaste de gloria y de honra, de justicia sobre las obras de sus manos. Pero el versículo 9 dice, pero hemos aquello que es un poco menor. No es que es menos que los ángeles. Está hablando de la humillación del Señor.
Cuando Isaías 56 dice, di mi cuerpo a los heridores, mi mejilla a los que me desaban la barba, no escondí mi rostro de curas después. ¿Hasta dónde subió el Señor por amor a nosotros? ¿Hasta dónde fue sus sufrimientos? Dice la Biblia que subió lo indecible, que ninguna mente humana puede sondear totalmente el honor y la gloria de mi amado, solo el corazón de Dios puede valorar cuánto valor el precio de librarnos del infierno y darnos un lugar en el cielo. Por eso hay motivos suficientes de en esta mañana pensar en el ministerio del Señor, fue un ministerio de misericordia, de amor, de obediencia, de sufrimiento, pero de victoria por su madre. No hay nada que añadirle a la obra redentora del Señor Jesucristo. Pero vemos en el versículo 6, como dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Para que se acuerde de nosotros. Pero como dijo el hermano Jesús, como dice la Biblia, versículo 11, pero el que santifica a los que son santificados, de uno somos todos, y no se avergüenza de llamarnos hermanos. El resultado de esa obra perfecta consumada en el altar de la cruz. Sufrió lo indecible, se humilló hasta la muerte de cruz, para librarnos de la muerte, del castigo eterno y darnos una posición como hijos de Dios, como dice la carta a los Romanos, que Él, cuando seamos glorificados, va a ser el primogénito cuando seamos glorificados a un cuerpo semejante a la gloria del Verbo eterno Hijo de Dios. Del versículo 7 se ha apuntado nuestro hermano, el versículo un poco menor que los ángeles. Después del versículo 9, hecho un poco menor que los ángeles a Jesús. Es interesante que en el capítulo 1, en el versículo 4, es hecho tanto superior a los ángeles, pero en el capítulo 2, un poco menor que los ángeles. ¿A qué se debe? No hay contradicción. Capítulo 1 está hablando de las glorias de su deidad. Él es presentado allí siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia en el versículo 2. Y el Padre habla de él en el versículo 8, ¿cómo lo llama? Mas del Hijo dice, y Dios hablando, tu trono, oh Dios, el mismo Padre lo está llamando Dios. De manera que en el capítulo 1, hecho tanto superior a los ángeles, Dios. Pero en el capítulo 2, es un poco menor que los ángeles, cuando se encarnó, se hizo hombre. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En ese sentido, un poco menor que los ángeles, un hombre, Jesucristo hombre. Pero lo impresionante es que llega a la cruz. Y cuando llega a la cruz, ahora menor que los hombres. Es lo que él está pensando y señala el salmista, el Salmo 22, mas yo soy, ¿qué soy? Mas yo soy gusano y no hombre. Interesante. ¿Será posible, don Pedro, que cuando llegamos a esta expresión de que Él fue un poco menor que los ángeles, que la distinción es entre los seres, uno es un espíritu, mientras uno es un ser humano? En esto de que el espíritu tiene ciertas capacidades, que puede ir de un lugar a otro rapidísimamente, pero no es visto, etc. Pero Cristo, hecho un poco menor que los ángeles, por ciertas, que hablo con mucho cuidado, limitaciones y capacidades. Él va a estar en un lugar a la vez, en su cuerpo. Esto es lo que le explica María en Juan 15. Pero como ser humano, tiene la capacidad
demostrar perfectamente la corona que Adán perdió. Él como ser humano tiene la gloria de perfecta humanidad y como ser humano tiene la capacidad de morir. Sin esto no hubiera podido morir, porque Dios no muere. Dios es espíritu y Dios no muere. Pero Cristo, para poder tener esta capacidad, tuvo que humanarse. Y otro propósito que nuestros hermanos han mencionado, para poder decir que no se avergüence de llamarnos hermanos. Esa es una capacidad humana. Como humano, llegó a ser eso. Entonces, no más el hecho de que no es tanto de que estamos menospreciando o despreciando al Señor o tratando de bajarle de lo que es, sino hecho un poco menor que los ángeles por una posesión que usted dijo temporal para que pudiera cumplir este propósito. Pero si nos pueden ayudar con la expresión del versículo 10 al final, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿En qué sentido el Señor fue perfeccionado por aflicciones? La verdad de la obra sacrificial, vamos a decir con lujo de detalle, está delineada tan perfectamente en el Salmo 22, en el Salmo 69, en Isaías 53. Todos saben que Isaías 53 es una profecía, pero el tiempo verbal que el Espíritu Santo ha querido usar, por supuesto, no es un tiempo gramatical humano. Es lo que los teólogos, los exégetas han llamado pretérito perfecto profético. Siendo una profecía que está expuesta la narrativa como si ya hubiese acontecido. ¿Verdad? En la mente de Dios ya el Hijo, en la mente de Dios estaba perfectamente establecida la cruz y el sufrimiento para él. Pero eso se cristalizó, se perfeccionó una vez que él afrontó las aflicciones de Cristo. En ese sentido entiendo que fue perfeccionado. Y uno se queda sin palabras. Alguien ha dicho que mi boca calla porque mi mente ignora, de manera que si usted pregunta más, yo no puedo decir. En el versículo 10, la primera parte del versículo 10, el hermano José dijo hablar y no lo recordar, perdón. Se presenta el Señor como el creador. La primera parte del versículo 10, nos vemos que dice, porque convenía hacer que por todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, se presenta como el creador. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, si nuestro evangelio está encubierto, para que no se pierdan, está encubierto. Nuestro evangelio, él reconoce al Señor, al Verbo eterno, Hijo de Dios, como creador de todo, el sustentador de todo, pero también es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Perfeccionó en la cruz una obra perfecta, que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Una obra perfecta, no hay nada que añadirle, y él es el creador. Otra cosa es que, lo que nuestro hermano Mario Garzón pone, nunca se oye decir, cuando dice la cruz, él no dejó de ser Dios, pero no es que Dios fue la cruz, ni dejó de ser Dios. Y cuando dice en el Salmo
Dios mío, por Dios separador, está clamando como hombre, el Dios y hombre, está clamando como hombre, su humanidad. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Pero para mí pienso aquí el Creador, el sustentador y el Redentor que hizo una obra perfecta para siempre a los santificados. No hay nada que añadirle a la obra redentora del libro de Dios. Una obra perfecta que sacó a la luz, y para mí el Señor entregó el Espíritu al Padre, pero en el Gólgota de la declarar venció la muerte, venció el pecado, venció la potestad de las tinieblas y sacó a la luz la vida inmortal. Para mí un pensamiento es hablado como creador y como redentor, como salvador, que hizo una obra perfecta a favor de nosotros. Toda persona que hemos creído y los que van a creer, para siempre la salvación es completa y perfecta para siempre y por toda la eternidad. Vamos a puntualizar en el versículo 10 el hecho de que el rol de Dios el Padre es uno allí y el rol de Dios es otro. Cuando leemos que convenía a aquel, ¿quién es aquel? Dios, el Padre, aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Es verdad, en otro contexto el Señor Jesucristo aparece en su gloria como creador, como el que da origen y como aquel agente de la creación y como aquel que es la finalidad de la creación. Pero aquí estamos leyendo de Dios el Padre como aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Todo concurre hacia Él para su propia gloria, y esa gloria pasa necesariamente por lo que su Hijo hizo en la cruz. Por eso dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por las visiones al autor de la salvación de ellos. Entonces fue el Hijo el que murió en la cruz, y no hay nada que concurra más a la gloria y a la honra y a los propósitos de Dios que lo que Él está señalando en el autor de la salvación de ellos. ¿Cómo no? Si quiere, hermano. Hay una problemática de semántica para nosotros los nativos, y es que cuando se habla de perfeccionarse, automáticamente nosotros pensamos que el Señor tenía algún defecto, que le faltaba algo que tenía que ser mejorado. Pero hay que insistir en lo que el hermano Nelson decía en la introducción, en el plan, en el macro plan de Dios. Era necesario que el Salvador, el Redentor de todos los hombres, cumpliera cabalmente todo el plan que Dios había determinado. Si vamos al capítulo 5 de aquí de la carta a los Hebreos, versículos 8 y 9, se vuelve a hablar del perfeccionar al autor de la salvación. Y en el capítulo 5 se nos dice que hasta que no fue perfeccionado, es lo que podemos interpretar, si no era perfeccionado, no podía ser el Salvador de todos los hombres. Pero Él era perfecto en sí, en su persona. Él no se despojó de su deidad, según Filipenses 2, sino de los emblemas visibles de su deidad y de su gloria. Pero esta perfección se refiere
Digo otra vez, como citó al principio el hermano Celso, al cumplimiento del gran plan de Dios. Si el Señor no pasaba por la cruz, aún siendo el Hijo de Dios, hablando reverentemente, no podía ser el Redentor. Para él ser el Salvador, el Redentor, tenía que padecer como un cordero, ser inmolado, derramar su sangre, ser muerto, para que realmente fuese un sacrificio visible a los hombres y aceptado por Dios. A eso se refiere la perfección de la que se nos habla aquí. Creo que también nos ayuda Juan capítulo 19. El Señor dice, tengo sed para que la escritura se cumpliese. Y el sentido allí es de completar, de perfeccionar, de llenar. Él tenía sed realmente, pero en su mente y su corazón era necesario completar lo que se había escrito de él. Si pudiéramos ver, hermano José Luis, que el versículo 10 se relaciona con el 9 en este sentido, de que fue hecho un poco menor que los ángeles. Él es un ser humano. Y como ser humano pudo pasar por aflicciones. Y el hecho de que llevara a cabal plenitud, la palabra perfeccionante, que donde se nos dijo al principio, de llevar a cabal plenitud, de llenar completamente, él iba a sufrir aflicciones. Pero no solamente porque iba a la cruz del Calvario, sino que lo que vamos a llegar al final del capítulo, si es que llegamos al final del capítulo, versículo 17, para ser un fiel sumo sacerdote. Él, con perfeccionarse por aflicciones, él fue a la cruz, correcto, y ahora por todo lo que él sintió como aflicción, él puede compadecerse de nosotros como sacerdote. Lo que tantas veces oímos de nuestro fiel sumo sacerdote, de su simpatía, de su compadecimiento. La palabra compadecerse significa padecer juntamente con. Tan cercano está él en nuestras aflicciones. Y he oído varias veces decir que los santos, en su experiencia de creyentes, hasta que lleguemos al cielo, nunca han de pasar por un camino que ya su Salvador no haya pasado. Eso es peligroso. Entonces, en la prueba más amarga podemos decir, ya mi Salvador pasó por este camino. En el valle de la sombra de muerte, Él pasó por aquí también. Eso nos ayuda para que nos suena. Bueno, quisiera preguntar por el hermano Edson, cuando refiere al autor, como el capitán, el que llevó el líder aquí, autor de la salvación. Pero si pudiera, si esta expresión aquí pudiéramos conjugarla con Hechos capítulo 3, versículo 15, el autor de la vida, que dice el apóstol Pedro, si es el mismo sentido, si es la misma situación. Hermanos, es correcto. De hecho, 4 veces en el Nuevo Testamento está esta palabra autor, y está por primera vez en el capítulo 5. Después lo vamos a ver aquí mismo, en Hebreos capítulo 2. Una vez más, en Hechos capítulo 3, versículo 15. Él es el príncipe de la vida. Entonces, traducido príncipe, traducido autor. Y aquí, una vez más, en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Él es el autor de la terminación de la salvación. Entonces,
esto nos va a hablar acerca del rango que él sí lleva por haber hecho esto. Entonces se perfeccionó. Por eso él tiene esta, vamos a llamarla autoridad, este rango, esta posición, por lo que él padeció. Y él tiene este título porque fue hecho un poco menor que los ángeles. De las verdades tan preciosas que estamos oyendo esta mañana a la luz de este capítulo tiene que ver con la encarnación del Señor. Y la encarnación no tiene nada que ver con apariencia de carne. El hermano Marco nos recordaba las 4 maneras en que una persona puede llegar a ser hombre. Adán llegó a ser hombre por creación. Dios formó del barro la forma de Adán y luego le dio aliento de vida y formó a Adán. Eva llegó a ser un ser humano. Dice Génesis que de la costilla que Jehová Dios tomó de Eva, de Adán, construyó, es la palabra que utiliza Génesis, de manera que Eva llegó a ser humano por construcción. Luego los hijos de Adán, y esa es la forma como todos nosotros hemos llegado a ser seres humanos, por procreación. La unión de un hombre y una mujer, y hemos llegado a ser humanos. Pero Cristo, Él llegó a ser hombre por encarnación, sin intervención masculina. Dios puso en el vientre virginal de aquella mujer a Cristo. Y entonces dice el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. De manera que el Señor tiene, y digo tiene, porque el Señor no ha entregado su humanidad, y no va a entregar su humanidad. Una vez que Él se hizo humano, que Él se encarnó, nunca más va a dejar de ser humano. Ahora, Él participó de lo mismo, pero no de la misma condición caída en el pecado. Como hemos escuchado, Él lleva la corona que perdió Adán por su caída. Él la lleva porque aunque Él participó de lo mismo y Él es tan igual, tan humano a nosotros, no está en la misma condición nuestra. Él es sin pecado. Por eso Él no podía pecar. No había ni hay la más mínima posibilidad de que Él llegase a pecar. En este capítulo tenemos entonces la primera referencia en la carta a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Y hermanos, el sumo sacerdote es tomado de entre los hombres para que, como dice aquí, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser fiel, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Entonces, hermanos, como hemos escuchado, Él siente simpatía. Se ha hecho la pregunta por qué Dios no tomó a Moisés para ser sumo sacerdote. ¿Por qué en lugar de ello tomó a Aarón? Y hemos aprendido que Moisés no tenía marcas en sus espaldas del látigo egipcio. Aarón sí. Aarón experimentó lo que toda la nación esclava llegó a experimentar. No había nadie más apropiado que Aarón para ser el sumo sacerdote. Y hermanos, aquí está nuestro gran sumo sacerdote. Siente la misma simpatía que sintió por aquellos en Juan capítulo 11.
Como hemos escuchado, Él ya pasó por donde usted y yo tenemos que pasar ahora. Este es el gran sumo sacerdote que tenemos, en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Versículo 12 y versículo 13, hay un anuncio. En el versículo 12, una alabanza. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. En el versículo 13, una confianza. Yo confiaré en Él. Y a su vez hay un don que Él recibe. Yo pregunto, ¿en qué tiempo nos ubica esto? ¿Cuándo ocurrió, va a ocurrir este anuncio, esta alabanza? ¿Quién la hace? Y en el versículo 13, yo confiaré en Él. Es la confianza del Señor plena que Él tuvo para con su Padre. ¿Nos pueden ayudar? Bueno, creo que exactamente la del versículo 2 es una porción tomada del Salmo 22 y nos hace la idea, hermanos, de que está hablando en ese momento profético, cuando todo se consuma. Anunciaré a mis hermanos su nombre, cuando todo está consumado. Pero creo, hermano, de una manera muy personal, que no se limita a un momento. Está hablando de lo que Dios piensa, pensando en lo que dijo don Nelson. Para Dios ya todo está consumado. Está hablando de su certificación acerca de su Hijo, no exactamente en un momento, sino lo que Él piensa de Él. Anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Entonces, creo que lo hace de esa manera. Y en el versículo 13, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Habla de la confianza del Señor en cumplir ese plan, cómo Él lo asume. Y disculpen, hermano, pero se me es muy difícil hacerlo sin unirlo al resto, porque cuando se toma esa cita del versículo 13, luego es para comenzar a ver, a mi punto de vista, los tres momentos clave por qué el Señor fue encarnado, que a partir del versículo 14 hasta el 18 nos lo dice. Uno de ellos, hermano, en el versículo 17, para expiar los pecados del pueblo. Él se encarnó porque si Él no se hubiese encarnado, no hubiese podido morir por nosotros. Hemos escuchado, Él es espíritu, tenía que tomar carne, no una simulación de carne, participar de carne y sangre. La otra razón, hermano, que conseguimos en estos versículos era para derrotar al que tenía el imperio de la muerte. Y qué hermoso, hermano, saber que no solamente somos salvos, nuestros pecados han sido expiados, sino que el que tenía el poder, el control de la muerte, fue derrotado por la muerte, o por el Señor, por la muerte, disculpe. Entonces uno se goza. Pero la tercera razón, hermano, que conseguimos en estos versículos era para ser el fiel y sumo sacerdote. Uno se goza el ver, hermano, que nuestra salvación es tan completa, tan grande, tan hermosa. Y creo, hermano, que no lo limita a la muerte. Porque ciertamente Él murió y como sumo sacerdote Él pasó por donde nosotros vamos a pasar, y eso nos da confianza, pero creo que la confianza es mayor. Él no solo, hermano, pasó por la muerte, que la derrotó y triunfó y hoy está en gloria.
No es igual, hermanos, si a mí me dice alguien, ten confianza por esta prueba porque yo pasé por ahí. Eso da ánimo, que alguien se identifica con uno. Pero sin duda alguna da más ánimo cuando alguien dice, yo ya pasé por ahí y pasé bien. El Señor, hermano, no solamente triunfó sobre la muerte, sino que Él ahora está en gloria y por eso lo hace. Yo sé que los hermanos pueden aportar. Una preguntita, hermano. El último versículo. ¿Cómo así que Él padeció siendo tentado? Los creyentes, cuando somos tentados, luchamos. Y si queremos, bueno, agradar al Señor. Pero en qué manera, en qué sentido, escribe que Él padeció. O sea, en el desierto fue tentado, pero yo no me imagino al Señor padeciendo por la tentación. ¿En qué sentido, hermano? ¿A dónde alcanza ahí el límite? Creo que la respuesta está en el mismo versículo. Y padeció siendo tentado. Es lo que la Biblia dice. Tentación siempre viene por fuera, viene hacia uno. Nosotros somos tentados, pero nosotros cedemos a la tentación. Cristo fue tentado igual. Todas las tentaciones vienen por fuera. Y Cristo padeció estando en un lugar, en un ambiente de tentación. Y así padeció. Le dolió ser tentado, porque la tentación viene de causa del pecado. Entonces, padeció siendo tentado. Hermanos, sencillamente lo tenemos que creer, exactamente como está escrito en blanco y negro. Padeció siendo tentado. Él llevó una escena de pecado donde fue tentado. De hecho, si puedo, hermano, nomás hacer un comentario del versículo 14 que tiene relevancia con esto. Los hijos participaron de carne y sangre. El verbo es pasivo, voz pasiva. Nosotros no decidimos venir al mundo. Nosotros nacimos, nuestros padres nos engendraron, voz pasiva llegamos. Jesucristo, cuando dice participó, el verbo es activo, voz activa. Él decidió venir aquí. No tenía por qué, pero Él decidió, determinó, yo voy a ir. Él participó de lo mismo, de carne y sangre, sabiendo que iba a padecer, sabiendo que iba a ir a la cruz del Calvario. Y todo lo que cumplió, todo lo que completó, era para poder no solamente morir por nosotros, pero ahora trabajar por nosotros en el cielo como el sumo sacerdote. Perdón lo que dice aquí en la carta a los Hebreos, capítulo 4. Capítulo 4, el versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, a nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, hallar misericordia y gracia por Dios. Tenemos uno que fue tentado en todo, que está a la diestra de la majestad divina, perfeccionando nuestras debilidades. El gran sumo sacerdote formado en todo a nuestra semejanza, pero santo, puro, sin mancha, sin contaminación, hecho más sublime que los cielos. Muchos hermanos no tienen problema en la mayor parte de los argumentos de cómo Él y por qué Él nos llama hermano. Pero cuando llegamos allí donde dice yo confiaré en Él, hay uno que solicitamos un poco. Bueno, el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Entonces, ¿quién es el que santifica allí? Creo que el Señor. Amén. Y los santificados, nosotros. Amén. Tenemos un Padre en común, entonces somos hermanos. Amén. Pero yo confiaré en Él. ¿Cómo? Bueno, somos hermanos. Nos hermana
el hecho de que Él, en los días de su humillación, ¿por qué el Señor leía mañana tras mañana? ¿No era Él el verbo, la autoexpresión de Dios? Él tenía, como hijo obediente, Él estaba confiando enteramente en su Dios, como nosotros debemos hacer. En ese sentido es un argumento, otro argumento agregado a este que hizo nuestro hermano, después de la banda. Y lo agradecemos tanto, yo no puedo ir a él. Hermano, la fe de Cristo sería un excelente tema, pero para otra conferencia. Bueno, hermanos, damos muchas gracias primeramente al Señor. El Señor es un deleite. Bien, entonces, para terminar, o concluir la reunión, el hermano por favor puede orar y otro puede pedir una de las tropas para terminar el culto. Tenemos información de los hermanos que los hermanos Tulio Ceguera no pudo asistir en esta mañana debido a que su esposa se siente enferma, que orar por la ayuda de los hermanos. Entonces, al terminar el culto, viene el desayuno. Entonces, esperamos que al terminar los hermanos cada uno podamos salir para adecuar el local para el otro culto de la cena del Señor, que es a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Regalo el nombre del Señor para oír tu voz. Gracias por la palabra que ha sido impartida, por ministrada en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre amado, para atesorarla en nuestro corazón, poder realmente apreciar el amor de nuestro Señor Jesucristo, al dar su vida en la cruz para ser el autor perfecto de nuestra salvación. Gracias por todo. Damos las gracias también por los alimentos. Bendícenos, acepta la gratitud en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda estrofa del himno 236, a Cristo coronar, Señor de nuestro amor. Segunda estrofa del himno 236. A Cristo coronar.